Nuestra invitada de hoy es una de esas profesionales que te hace sentirte orgulloso del periodismo en España. Cubrió desde la caída del muro de Berlín hasta el crimen de Puerto Urraco. En otra vuelta de tuerca, Rosa María Artal. Rosa María Artal, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por llamarme. Te quiero preguntar en primer lugar por tu infancia. A mí me han contado que naciste en Zaragoza y que eras muy pequeñita, que tenías como 9 años y que tu padre leía el diario Pueblo y que así tan joven te llegó a ti la vocación por el periodismo. Así es, así es. Pueblo era un vespertino y bueno, por la mañana venía Heraldo de Aragón, que estaban suscritos, y claro, había una diferencia esencial. Y en aquella época, pues, por ejemplo, empezaron a escribir Jesús Hermida, José Antonio Plaza, que fue corresponsal en Londres. Había alguien que no he llegado a saber quién era, que se firmaba Copérnico y hacía como unos pensamientos estupendos. Y a mí aquello me parecía que me atrajo mucho. Y como había también una mujer que era Pilar Narvión y había otra que era Josefina Carabias, que eran corresponsales incluso en el extranjero, pues dije, pues esto estaría bien. Y claro, desde ahí a cuando lo conseguí fue bastante complicado. Bueno, pues lo conseguiste y allá por el año 73 estás trabajando en Televisión Española, si no me equivoco, en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Te quiero preguntar, ¿cómo era Televisión Española en el tardofranquismo, en aquel momento, y además, digamos, en un ambiente local? O sea, ¿había libertad para trabajar o era muy difícil? Lo de trabajar allí es un decir. Yo he tenido como muchísimos principios porque todo me ha costado muchísimo siempre y entonces parece que siempre tengo que empezar de nuevo. Ahora creo que ya un cierto bagaje queda detrás y no hace falta. Lo de Canarias fue porque me casé y mi marido entonces era el director de informativos. Y yo había ido a un periódico en Zaragoza con una crítica al consumismo de la Navidad y eso pues igual tenía 15 años y me lo publicaron. O sea, lo primero que publicaron de mí se llamaba La rompedora de tópicos. Luego fui a la COPE, que en aquel momento en Zaragoza era lo más avanzado del mundo, o sea, no había nada como eso y había incluso un montón de... Hacíamos hasta excursiones los oyentes de la radio más activos, ¿sabes? Hicieron allí una labor importante de conocimiento de muchas cosas que entonces no se decían. Y yo fui al director de aquella emisora y le dije, mira, yo quiero trabajar aquí. Me dijo, tú primero estudia y luego ya hablaremos. Y entonces no había conseguido trabajar en periodismo, pero me casé con un periodista que lo mandaron de jefe de informativos de Canarias. Y yo cuando llegué a Canarias, en aquella época las mujeres nos teníamos que realizar. Entonces, lo de realizar era que te ocupabas de la casa, que tu marido no freía ni un huevo, ibas a comprar, hacías todo y tal, y además tenías que trabajar porque si no, no te realizabas. Y me puse a dar clases de español a extranjeros, que en Las Palmas era interesante. A mi marido lo trasladaron a Bilbao y esa época fue interesantísima. Allí sí que... Y eso ya es la transición, entiendo. No, estábamos justo en el 75. Bueno, eso... Es que, claro, cuando uno empieza a hacer algo en periodismo así... Mira, había un grupo de jóvenes, pero de jóvenes te estoy hablando de Jesús Severio, que fue director del País, de González Bedoya, que un gran tipo, otro gran periodista. O sea, todos los jóvenes de aquel momento o trabajaban en medios donde sí se estaba haciendo periodismo, incluso en las revistas pujantes de aquella época, de Madrid, Doblón, todas aquellas, Cuadernos para el Diálogo y tal. Y claro, había una fortísima oposición de los periodistas mayores,
La muerte de Franco se vivió, como te puedes imaginar, yendo a acabar la jornada en el Café Lepanto y según iba la cosa pagaban unos u otros. Y una vez que murió Franco, defenestraron a todos, ¿sabes? A todos los periodistas. Pero muy bien, o sea, quiero decir que algunos se fueron al País, Ismael López Muñoz, el primer defensor del lector en el País, y a nosotros, digamos, pues nos mandaron a Zaragoza. Yo estaba embarazada pues estaba ya a punto de dar a luz y estaba en tercero de periodismo, porque es que me sacaron del colegio mucho antes de tiempo y luego tuve que estudiar por mi cuenta. Y quiero decir que todos esos son los múltiples principios, sí. 1982 gana las elecciones el Partido Socialista. Digamos, eso en televisión española, ¿cómo se vive? ¿Qué cambios implica? Yo estaba en Zaragoza y creo que el periodismo ayudó muchísimo al cambio, pero no por influir políticamente como intentan hacer ahora, sino por contar la verdad, de verdad, te lo digo. Que los que estaban mandando previamente a esto, pues Luis Mariñas, que tenía el 19 provincias, que era un regional de todo el mundo que no tenía centro, Lalo Azcona, Eduardo Sotillos, que estaba a las 9, y luego Pedro Macía, que era conservador, era de derechas, muy serio, un gran periodista también. Pues todos ellos, desde muy distintas ideologías, es que a mí me decían, estaba todavía mandando las cosas desde Zaragoza, las noticias, y me decían, mira, cuando tú vas y haces la noticia, y si va un ministro, si va un político y te parece oportuno que por alguna razón convenga decirlo, lo pones al final. Tú comprendes que cuando se empieza a hacer así el periodismo, cuando te dicen que cuentes lo que ocurre y que te olvides completamente de las servidumbres políticas, pues es imposible luego volver atrás, aparte del carácter, ¿eh? Ya me imagino, ya me imagino. ¿Qué recuerdas de los años 80? Porque yo sé que hubo, digamos, tensiones políticas con los medios de comunicación. ¿Cómo recuerdas ahora la gestión del Partido Socialista, de su relación con los medios públicos? Incluso en contextos muy difíciles, estoy pensando el referéndum de la OTAN en 1986. Uy, bueno, el referéndum de la OTAN. A ver, fue una época mala, yo creo que ahora es peor, pero fue una época muy mala, hasta tal punto que yo dije que dejaba de hacer política, eso se podía hacer aún. De hecho, me marché de televisión, pero luego volví, me marché con un permiso, ¿eh? Y entonces, pues sí había presiones, hubo mucha manipulación. Lo del referéndum de la OTAN, que le ayudé a hacerlo a Juan Tortosa, pues es que era darse la vuelta del revés a todo lo que había defendido el PSOE. Y manipulaban en aquella época muy bien. O sea, para manipular hay que hacerlo muy bien. Hay que tener gracia. Sí, porque cuando se nota mucho es contraproducente, pero si se hace bien, pues se nota menos. Y parecía que no pasaba, pero sí pasaba. Y yo te digo que dejé de hacer política y me dediqué a hacer sucesos. Me dijeron, pues sucesos, lo que haga falta. Con la experiencia que tú ya tenías, ¿cómo valoras la llegada del Partido Popular al gobierno y su política informativa? Digamos que la gestión comunicativa de Aznar se asocia a un nombre que es Alfredo Urdazi. ¿Eso a ti qué te dice? Primero fue Ernesto Sáez de Buruaga, que os olvidéis todos de él. Yo le conozco, y además. sentó las bases muy bien puestas. Es verdad. En televisión española siempre se intentó manipular, hasta Zapatero, que efectivamente... Lo cambia completamente, es verdad. Lo cambia. Pero hubo dos periodos sensacionales que fueron tanto o mejor, que fue Castedo, que era lo que te contaba antes con todos estos, Iñaki Gabilondo de director de informativos y todos estos, que fue un periodo de libertad maravilloso. También fue un presidente por consenso, pero duró un suspiro. O sea, en cuanto hicieron dimitir a Adolfo Suárez, llegó Calvo Sotelo y se los cargó. Y ese fue un periodo. Y luego hubo otros también de cierta apertura, sobre todo antes, en la transición, ya digo, entre que
entre que UCD tenía un complejo de culpa enorme, como si cargara sobre él todos los males del franquismo, digo, la gente más decente de ellos, ¿no? Y que luego los periodistas teníamos ganas de hacer periodismo. Es que hubo que inventárselo, no había periodismo en España. No había, o sea, no se podía decir nada, pues prácticamente no había. Había en Triunfo, que lo cerraban a 2x4, en las revistas donde escribía Vázquez Montalbán y... Claro. Recuerdo Triunfo, o recuerdo tenerlas en casa de mi abuelo y sí, de mi padre, así la es. revista Triunfo. Y del momento actual, digamos, ¿cómo juzgas la televisión pública en los últimos años? O sea, con Rajoy es el peor momento de la historia de televisión española. Ha hecho bueno a Audaz incluso, ¿eh? Es el peor momento, o sea, ha destruido completamente. A mí sobre todo me duele lo de Informe Semanal, pero no solo, pero lo de Informe Semanal, un programa que empezó en vida de Franco, sí, sí. Que siempre, que resistió todo, que allí se iba más allá de lo que, o sea, no se podía ir y se iba a informar, digo, al principio y luego todo el tiempo. Y todo el tiempo, o sea, allí en Informe Semanal se resistieron mucho las presiones y se informó bastante bien. La de Urdaci en el 11M, Óscar González, que hace poco también lo han querido represaliar, se plantó y no consiguió que se manipulara. Es que además entonces, yo recuerdo, o sea, recuerdo en mi infancia, cuando había 2 canales de televisión, como Informe Semanal era lo que de alguna manera te permitía comprender los temas. Claro. O sea, porque era un formato de reportaje que permitía una investigación periodística mucho más sosegada, que comprendía, digamos, un enfoque de análisis, no contar como en el telediario de la hora de la comida o de la hora de la cena, sino profundizar un poco, hacer diferentes entrevistas y que al final el espectador pudiera tener la sensación de efectivamente estoy formado e informado sobre lo que están contando. Es que es esencial que haya ese tipo de programas. Ahora todo es demasiado apresurado, ahora es todo flash en realidad y no se permite el análisis. Y claro, es necesario, por supuesto. O sea, Informe Semanal era el análisis. Te quiero preguntar por algunos de los reportajes en los que participaste. Tú hiciste un reportaje sobre la caída del muro de Berlín y estabais en Berlín, además, y no había muchos equipos. O sea, ¿eso cómo se vive cuando tienes la sensación de estar en el centro de lo que está ocurriendo en el mundo entero? A ver, fuimos a hacer un reportaje sobre la convulsión que se estaba viviendo en Berlín, en Alemania del Este, cómo se estaba viviendo en todo el bloque soviético. Ya había habido incluso elecciones en Checoslovaquia, Hungría había abierto las fronteras por donde se escapaba la gente, no les dejaban salir y se escapaban. Bueno, entonces había habido el lunes una manifestación impresionante. Las manifestaciones estas empezaron en el verano en Leipzig, y fueron creciendo, o sea, de 50 personas pasaron a 1 millón aquel lunes anterior a la apertura del muro, y entonces habíamos pedido visado y nos lo concedieron. Tardaron un poco porque había mucho movimiento y mucha tensión. Y llegamos la noche anterior, o llegamos al Checkpoint Charlie, y eso sí que te digo que de verdad parecía que estabas en una película en blanco y negro de la Guerra Fría, con unos señores tremendos, niebla, había de todo. Así llegamos al hotel que nos habían reservado. A mí me preguntaron en producción, ¿dónde quieres ir, si al este o al oeste? Yo dije, al este, que es lo que quiero ver. Un hotel estupendo, el mejor buffet de mi vida, de verdad, o sea, algo... por la mañana, y ya salimos a la calle y estuvimos viendo todo el día lo que ocurría. En las verdulerías solo había coles, exclusivamente. Los coches estaban parados porque estaban siempre averiados y no había repuestos. Había un enorme retraso con respecto a Alemania Occidental. Sí, pero luego en la calle bullía la gente en corrillos. Y no se quejaban nunca de eso, de lo que se quejaban era de la falta de libertad. Yo creo que la libertad y la igualdad deben ir siempre unidas, porque cuando una de las dos se resiente, todo se resiente. Y
O sea, tuvimos sí la inmensa suerte de que ese día iba a pasar todo. En Hungría había ido la presidenta, claro, habían llevado una esa banda rueda de de prensa música. en la que se equivoca el presidente y provoca que todo el mundo llegue a los checkpoints y le digan a los guardias tienen que abrir porque... No, es que no fueron tan así, no. La gente no sabía qué pasaba porque no dijeron realmente que se iba a abrir. Hablaron de una ley de viajes, había un error. Y cuando se abrió y empezamos a pasar, yo fui una de las primeras que pasó, pues ya fue cuando empezó a llegar todo el mundo. Y se asustaron y volvieron a cerrar, todos. Y la gente iba a Checkpoint Charlie y estaba cerrado. Y cuando ya vieron que iban con picos y palas a tirar el muro y demás, iban a picar el muro y que la gente se arremolinaba, lo abrieron todo. Y fue precioso, precioso. Has conocido también el Reino Unido de Thatcher y post-Thatcher. Bueno. ¿Qué recuerdas de esos tiempos de la Dama de Hierro, de la huelga de los mineros, de lo que llega después? Te voy a contar como retazos que me quedaron, porque creo que es significativo. Me pareció muy interesante que con el poll tax había una calle que era Tory y la otra era laborista. Laborista. Y entonces tenían distinto impuesto, les iban a poner distinto impuesto. Y hubo una reunión, hicieron una asamblea en el lado Tory, porque los representantes municipales daban la cara a los vecinos y lo estaban poniendo que ni te lo puedes imaginar. O sea, me pareció interesante que los representantes políticos respondieran ante los vecinos y que los vecinos fueran a contarles las cosas sin esas cosas que se ven en los telediarios de gritarles y no sé qué, sino a preguntarle, oye, ¿por qué estamos pagando más que el otro? Y era tan errático el impuesto que la gente venció y lo terminaron quitando, o sea, no se puso en marcha. Yo creo que hice 3 o 4 de ellas, sí, que fue donde el Reino Unido, que tenía una sanidad envidiable, por ejemplo, fue su gran retroceso, o sea, el neoliberalismo mata realmente y acaba con todo y pues eso, así les ves. Siguen estando mucho mejor que nosotros, o sea, la precariedad de Europa para nosotros sería un lujo, sí. Totalmente. A mí me han contado que hiciste un reportaje, digamos que no tenía mucho que ver con la política, pero que tú recuerdas con mucho cariño, sobre la vendimia. Cuéntame de este reportaje. Lo que ocurre es que descubrí que las cosas más terribles que veíamos en la tele de otros países estaban pasando aquí. En España. Sí, eso es lo que ocurrió. Las que están pasando ahora mismo en el mar Mediterráneo estaban pasando ya aquí. Y lo que nos encontramos allí fue que con un frío tremendo, porque hay 1 o 2 grados cuando se recoge la vendimia, había gente durmiendo en la calle, allí con todas sus cosas que se habían traído, para levantarse por la mañana y ir a ver si les contrataban. Y como pasamos también todo el día, les vimos esperar a que llegara un empresario, o los empresarios, y se los llevaran, les vimos trabajar, les vimos después cómo volvían diciendo que no les habían pagado o que no les habían pagado lo que habían acordado. Y no había albergues suficientes, por eso estaban en la calle. Bajaba la gente, los vecinos, a darles comida y a darles mantas. Y esto estaba pasando de gente que iba a trabajar. El reportaje lo terminamos con un chico de 30 y pocos años, africano, que grandote él, iba precioso vestido, con una ropa blanca, los zapatos y tal, que estaba intentando salir a hablar por teléfono y contar a su familia que ya había llegado y había logrado sitio en el albergue. Y me contó pues, que tenía hijos y que se los querría traer y que cómo es que no podía dormir y que además mañana le iban a echar. Y de verdad que cuando lo dejé allí en una litera que tenían para dormir, con esa desolación, pues me encogió muchísimo el corazón, sí. Me he acordado muchas veces de él, si le habrá ido bien. Hubo otro reportaje que te quería preguntar por él, digamos, por
por la trascendencia que podría tener si lo vemos desde el presente, que fue sobre la fusión de los grandes bancos en España. Cómo eso se hacía en una época en la que era una cosa de la que presumíamos, de cuando el Santander, y digamos que eso precede pues a la época en la que los bancos después empiezan a echar a la gente de sus casas. Claro, como verás, el periodismo es una profesión tan estupenda que te permite ser testigo directo de la historia. O sea, eso es lo bueno. Y en un programa como Informe Semanal, pues resulta que como nadie hacía economía, pues también empecé a hacer economía. Entonces el Santander era el 8º banco de España, 7º o 8º, y con las supercuentas ascendió casi hasta los primeros. Era un sector muy inmovilista que no innovaba nada y que tenía unas ganancias impresionantes, o sea, pero cada año 30 o 40 o 50% más que el anterior llegaba a ser. Y es cierto que el Santander de Botín los dinamizó y pasó a ser el primero. Y luego ya empezaron las fusiones. Yo creo que lo de las fusiones, como decían en Inside Job, sirve para que sean demasiado grandes para caer, para que tengamos que rescatarlos. Y por cierto, España es un país demasiado grande para caer, así que menos miedos, que no somos Grecia tampoco en eso, ¿no? Yo pienso lo mismo. Te tengo que preguntar por la situación del periodismo actualmente. Tú has sido muy crítica con eso, que no es algo fácil de hacer también. ¿Cómo lo ves en relación a lo que tú conociste hace años, el estado de la profesión? Lo de ahora no, yo creo que no lo he visto nunca de esta manera. El hacer campañas políticas, no periodísticas, para cargarse a alguien, sí se ha hecho. Siempre han sido los mismos. O sea, a Adolfo Suárez lo ejecutaron desde dentro del partido y desde la prensa, pero fueron los que hoy están en el PP y los medios de la caverna. A Felipe González también le dieron duro. Vamos, Pedro J. y Ansón presumían de habérselo cargado. Claro. Y Anguita no le dejaban vivir. O sea, Anguita... Y todo eso ha habido. Pero, por ejemplo, con Podemos me parece una campaña desmesurada porque encima no es antes siquiera de llegar al poder o sea, es evitando que llegue al poder. Y la principal característica es que antes eran unos pocos, o sea que no era toda la prensa, y ahora pues es que se han incorporado, es que ahora son muchos, es que son prácticamente todos los que hacen esa campaña. Y no solo ese tipo de campañas, es que empiece la gente a asumir que hay noticias que no se publican porque no les convienen a los medios. Claro. Con esto de lo de Panamá, es que hay gente que no la publican, y ya no lo digo por si acaso pasa algo, vamos, a Blesa no la han publicado, lo de la esposa de Felipe González tampoco, o sea, es que, y la gente dice, no, claro, ¿cómo que claro? ¿Qué es eso de hurtar la noticia? Hurtar la noticia es como hurtar todo lo demás, y vamos, es bastante más grave que hurtar una manzana, ¿eh? Totalmente. Vamos llegando al final. Ya veo. Te voy a hacer... Nos queda el cuestionario y la rueda de reconocimiento. En el cuestionario te quiero preguntar primero por qué noticia de las que has cubierto te ha marcado más o te ha impresionado más. Sin duda la caída del muro de Berlín, porque lo que se veía que iba a pasar, que iba a ser trascendente, que iba a cambiar la historia, pasó. Y lo que pasó fue que de algún modo servía de contención, que el existir dos bloques servía de contención, y que a partir de ahí el capitalismo pues, se engrosó sin freno. El mismo mes, sabes que lo miré para un libro, el mismo mes de noviembre del 89 sacaron el Consenso de Washington, el mismo mes, marcando toda la línea de privatizaciones, de recortes en lo esencial, en sanidad y en educación. Una noticia que te hubiera encantado cubrir y que no pudiste cubrir. Pues quise hacer un reportaje sobre los 50 años de la Unión Europea, porque yo he sido una europeísta apasionada toda mi vida. Es qué pena lo que estamos viendo ahora. Y entonces propuse hacer un reportaje en donde viéramos la Europa de los ciudadanos, que yo quería ver cómo vivía la gente, no ir a hacer entrevistas a expertos diciendo todo lo bien que lo habían hecho o lo mal, ¿no?
y como el itinerario realista tampoco les convino, y al final era ir a Bruselas en low cost 2 días y hablar pues, con quien quisiera, claro, eso sí. Pues no lo hice. Y creo que hubiera sido importante hacer un reportaje sobre otra Europa. Luego hice una asociación europea y también pasaron cosas, en fin. Un referente profesional para ti, alguien que digas, esta persona le tengo una enorme admiración y, digamos, es alguien en quien se deberían fijar todos los que quieran ser periodistas. Te voy a decir 3 mujeres, fíjate, 3 mujeres porque somos minoría, que son Rosa María Calaf, Soledad Gallego Díaz y Carmen Sarmiento. Y ahora te quiero Carmen Sarmiento es una gran reportera, porque bueno, todas ellas, pero quiero decir que hacer reportajes de la pobreza, a tener conciencia social, se llega por información, porque empiezas a ver tantas cosas que empiezas a ver que este mundo no se sostiene así, y sigues indagando y es que si se tiene conciencia, la información termina moviendo montañas, sí. Y no pasa ahora. Un personaje que te fascine, independientemente de que te guste o no. A mí me fascinaba José Luis San Pedro y se me ha muerto. Se nos murió. Es verdad. Es que era todo. Era un hombre sabio y bueno. Es que se puede ser sabio y bueno, como se puede ser tonto y mezquino, como tenemos algún político por ahí. Y un precursor, además, de buena parte de las cosas que han ocurrido. O sea, esos vídeos que todavía en YouTube de San Pedro siguen recibiendo miles de visitas, yo creo que contribuyeron a crear una conciencia que tiene que ver con el 15M y con lo que llegó después. Si se hace una manifestación, o se hacen más, y si los jóvenes os unís, sobre todo porque sois los que vais a pagar el pato después, ¿verdad? Si lo hacéis, podéis enderezar las cosas, pero pensar que una manifestación cambia las cosas es difícil. Acordaos de mayo del 68, que se armó la que se armó. ¿Y qué pasó? Pues que consiguieron reprimirlo y empezó el neoliberalismo de la Thatcher y el Reagan y la economía de mercado. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple, eso nos ratifica. Una canción que a ti te haya marcado, una canción a la que vuelvas siempre. Ah, bueno, mi canción es La Vie en Rose de Louis Armstrong. ¿Un libro? Un mundo feliz de Aldous Huxley. Bueno, es muy tópico, pero el 100 años de soledad, sin duda. Pero ¿sabes por qué? Porque lo he ido leyendo muchas veces y encontrando maravillas. Encontré, por ejemplo, que decía: cuando la miró, sus huesos se llenaron de espuma. Es que para escribir esas cosas, y luego toda esa saga maravillosa. Sí, de los Buen Día. El Principito. El Principito. Mucho. Una película. Una película. Aparte de Casablanca, porque tiene todos los ingredientes, pues me gustaba mucho Memorias de África, que es esa pretensión que tenemos las señoras de poner zapatillas a los señores libres. Qué dos grandes películas, qué dos grandes películas. Bueno, hay muchísimas más, claro. Pero... Yo te menciono nombres de una serie de personas muy bien, y tú me dices lo que se te viene a la... ¿Te digo o no te digo? O no me dices. Supongo. Creo que me vas a decir María Antonia Iglesias. Una gran periodista, una mujer entrañable, pues que quizás fue a ratos demasiado apasionada con su militancia política, pero una gran periodista y una gran mujer. Yo aprendí muchísimo de política de ella de manera indirecta. Yo la conocí la primera vez que yo fui a la televisión, ella estaba allí, ella era una señora súper conocida y yo le pedí una foto o algo así, y yo le daba mucha importancia porque a mí María Antonia Iglesias no era un referente de opinión para mí, pero para mi abuela sí. O
O sea, mi abuela formaba sus opiniones sobre el 80% de las cosas del mundo a partir de lo que decía María Antonia Iglesias. Pero Y en las eso, tertulias, claro, no. Es que esto de las tertulias se tiene que acabar. Es la última María Antonia Iglesias. Yo No, pero conozco la María Antonia Iglesias de antes, de la directora de... Las tertulias no son un referente, no, porque allí no se va a aclarar nada, allí se va a discutir y a defender posturas. María Antonia Iglesias le hizo la mejor entrevista que se le ha hecho a Adolfo Suárez, se le hizo a María Antonia Iglesias. Y hizo una serie de artículos en El País maravillosos, sí, muy buenos. Otro nombre te dejo encima de la mesa, que también vas a conocer muy bien, Iñaki Gabilondo, que también ha pasado por aquí. Bueno, ya la vi la entrevista. Es la persona con mayor facilidad de palabra, la mayor elocuencia, la mejor manera de expresarse. Es lo que creo, sí, es un gran profesional. Y la última es alguien que te va a sorprender, te lo voy a mencionar porque es alguien de Zaragoza. Y yo sé que los de Zaragoza, entre vosotros podéis tener opiniones especiales. Pablo Echenique. Pablo Echenique me parece majísimo, me parece una persona muy espontánea y muy natural. Me parece un gran valor. No le conozco personalmente. ¿No conoces a Pablo? No lo pues conozco. ese Pero hemos intercambiado tweets y esas cosas, sí. Y tiene una gran personalidad y sobre todo la naturalidad. La gente agradece que no le mientan, que no le pongan poses, de verdad. Es un crack. Pues ahora sí que sí, llegamos al final. Te tengo que entregar la taza de la tuerca, ¡Uy, que qué hay bien! que coger con la mano izquierda, y te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes, así metafóricamente, por lo que tú quieras. Porque lleguemos a ser un país serio de verdad, sepamos luchar por el bien común, pero con la cabeza. Muchísimas Brinda. gracias.